logísticos que van a ayudar al control de costos. De cómo vamos a confeccionar esto también, vamos a utilizar la base de datos que vamos a desarrollar. De aquí van a nacer algunos KPI que nos vamos a llevar en el Access. Principalmente cuando uno se pregunta cómo controlamos los costos, tenemos que saber medir, como regla básica, para poder mejorar. ¿No es cierto? Hoy día se habla de que lo que no se puede medir no se va a poder administrar. En definitiva, tú no sabes cuál es tu horizonte, dónde vas, dónde estás parado. Y medir es bastante sencillo, en definitiva que permite calcular y evaluar, comparar y establecer un punto de partida. O sea, saber dónde tú estás parado en definitiva. Todos aquellos que sean responsables de los procesos logísticos van a ser responsables también de mantener estos costos controlados. Van a ser una de sus principales preocupaciones. Como les decía anteriormente, hoy día los costos logísticos representan en la facturación de las grandes empresas cerca del 7%. Pero sí en las pymes el porcentaje puede ser mucho mayor. Porque ellos principalmente no tienen un poder de negociación como tienen las grandes empresas. O sea, el hecho de poder negociar tarifas con transporte, con autoarrienda, o tercerizar algunos servicios, si eres una gran empresa, bueno, negociar tarifas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de arriendo de grúas, solamente en Pirque tenemos más de 100 grúas en arriendo. Entonces, cualquier defecto que tengamos con Janssen, negociamos con nuestro proveedor y listo, que nos genere mayor, nos dé mayor beneficio, tiempo de respuesta. Son una serie de factores que nosotros podemos medir. ¿A alguien se le ocurre cómo los costos logísticos pueden principalmente afectar los resultados de la compañía? Claro, por ejemplo, vimos el caso en almacenamiento. Los presupuestos. Si tú no tienes un control de la existencia, podrías tener grandes diferencias de inventario que en definitiva te van a dar vuelta al resultado de la compañía. Disminuye más, claro. ¿Cómo? Perjudicar el servicio que está prestando la empresa. Claro. El hecho de no encontrar las cajas, no vas a poder despachar esa semana que estás comprometido, te va a arrastrar un número. Nosotros, por ejemplo, nuestro indicador de IPP está en menos de un 80% de cumplimiento. Nosotros tenemos un indicador de pedidos despachados completos, perfecto o caído, imperfecto o caído. Que los caídos eran pedidos que yo les decía que aunque los despacháramos de los centros, si no alcanzaron a ser recepcionados en el puerto, va a ser un caído. Hoy en día nosotros tenemos menos de un 80% de cumplimiento en el tema del IPP. O sea, ya incluso tenemos algunos clientes que nos están anulando pedidos. Porque tenemos un tema bastante fuerte con un backlog que se generó el año pasado de fabricación. Entonces, todas las semanas a mí me toca sacar un reporte de backlog. En definitiva, se lo puedo mostrar que lo tengo acá. Que mide cuánto fue lo que fabricó la línea, las plantas, y cuánto es lo que nosotros ingresamos en los centros. Y nos hemos dado cuenta que tenemos un problema de capacidad bastante grande en cuanto a la demanda que tenemos. Y en definitiva, tenemos un problema de capacidad principalmente en Pirque. Acá está. Por ejemplo, acá tenemos un cumplimiento de fabricación de un 83%. Generamos 70.000 cajas backlog, que las líneas no fueron capaces de... Bueno, aquí hay distintas áreas responsables,
Nosotros, principalmente aquí yo menciono cuánto es el nivel de caja que no fuimos capaces de poder fabricar y en definitiva nos va a afectar el servicio. ¿Y cuánto pudimos recuperar de la semana anterior como backlog? En definitiva recuperamos 67%. Y ahí nosotros podemos ir estableciendo... Claro, y esto un poco para justificar el hecho de como les decía, tener esta baja en el cumplimiento de hoy día de menos 80%. Hasta el año pasado teníamos sobre un 90% de cumplimiento y hoy día estamos menos del 80%, que es bastante... De hecho tiene hay varias áreas ahí en alerta. Para preocupar la gerencia, exacto. Entonces se entiende un poco, y bastante sencillo, un poco entender cómo los costos logísticos pueden afectar los resultados de la compañía, ¿verdad? O sea, no debería ser una pregunta, la prueba que no la... ¿Debería ser pregunta? Ah. Lo que pasa es que se generó un tema con el sumo, habían unos proveedores que no cumplieron, que se hicieron negociaciones y ellos generaron una gran cantidad de órdenes backlog que se han ido reprogramando toda la semana. Entonces ha generado que hoy día nosotros no tenemos completo el mix de productos producidos para poder despacharlo. Tenemos las bodegas llenas, más de 300.000 cajas, y no podemos... ¿Eso por insumo solamente? Por insumo, sí, principalmente por insumo. Claro, que en definitiva los defectos que tenga la línea son menores, pero la línea, si no tiene todos sus insumos para poder fabricar, no lo puede hacer. Por eso hay distintas áreas que forman parte y son responsables de ese incumplimiento. Cuando uno habla de costos ocultos, ¿se le ocurre a qué se deben los costos ocultos? Principalmente existen en logística. Por ejemplo, en entregas parciales. Yo voy a tener un costo oculto porque si no soy capaz de despachar ese pedido perfecto, ¿cierto? Y me comprometí con ese cliente en despacharlo completo, podría tener que enviarle cajas por avión, por ejemplo, que muchas veces nos pasa. El cliente nos exige que el pedido tiene que ser completo y le enviamos una parte en naviera y el otro en avión, y los extra costos lo asumimos nosotros. Entrega parcial. Si yo tengo que hacer dos viajes al puerto, voy a hacer una entrega, me va a generar un extra costo y va a ser un costo oculto. Si yo no, por ejemplo, no sé programar bien la llegada de camiones, ¿cierto? En cuanto a, principalmente, nosotros sabemos que los días viernes y los días miércoles tenemos stacking de muchas naves en el puerto, entonces sabemos que tenemos que saber llegar antes del día viernes. Y a veces, dependiendo de la cantidad de pedidos que tengamos, tenemos que saber citar esos camiones, que lleguen. Y eso, si no se completa ese pedido en ese día, tendríamos que pagarle un flete falso a ese transportista, pero no podemos traer, citar y no cargarlo. Como estos todos son servicios externos, externalizados, tú ya tienes negociado una tarifa. Si tú le citas un camión, acuérdense que él tiene conexión con el CIDEC, entonces él sabe cuándo los pedidos están 100% y tiene que presentarse. Él tiene claridad de su programa, cuándo tiene que llegar, en qué centro tiene que presentarse. Si eso no tuviera claridad, nosotros, y lo que nos pasaba años anteriores, fletes falsos, estadías,